que en esta fecha también descansan a la orilla del mar, están apostados en este sector. Y bueno, también tenemos que considerar que Beirut está muy cerca de otros lugares en conflicto, de otros países como son Siria, como son Palestina y también como lo son Israel. Si bien es cierto, hasta el momento todo apunta a que esto sería un accidente, ¿no es cierto?, que ocurrió en un depósito de explosivos. Lo cierto es que también hablamos de una zona bastante caliente, bastante conflictiva y donde hay muchos grupos que operan. Entonces es una noticia en desarrollo, pero que por supuesto ha llamado muchísimo la atención en todo el mundo, Gonzalo. Sí, precisamente, bueno, a ver, todo esto está apuntando más bien a un accidente, como tú lo decías, a un gran incendio que habría comenzado en la zona portuaria, que habría tomado también un centro de acopio de explosivos, aparentemente una fábrica de Ford. No pueden sacar el blindado, no lo pueden sacar. Tenemos que retirarlo del lugar porque Carabineros se viene echando marcha atrás. Miren cómo le pegan a Carabineros, miren cómo le pegan a Carabineros. Mírenlo, mírenlo.
Voy a tener que cortar porque hay un carabinero. Por lo tanto, la gran duda es cuán dañino fue esto para las personas en un país que está enfrentando una crisis económica con una fuerte devaluación de más del 80% de su moneda en el último tiempo, con una crisis realmente brutal de los servicios básicos, con un racionamiento eléctrico que estaba generando bastantes protestas, incluso en las últimas horas, y que se enfrenta ahora a este contexto. Ahí tenemos imágenes del centro del puerto de Beirut, donde se puede ver, incluso entre medio de edificios, cómo en las principales calles se da cuenta de la quebración de vidrios, de la destrucción de automóviles en avenidas que probablemente están muy distantes de la zona portuaria, Anuar. Bueno, lo que ocurre, Gonzalo, es que también la configuración urbana, no solamente de Beirut, sino que de muchísimos países árabes, es bastante accidentada, por así decirlo, no es muy ordenada. Entonces, efectivamente es una zona portuaria, pero yo me atrevería a decir que centros urbanos, edificios, como también nosotros hemos podido apreciar en las imágenes, hay, de hecho, algunas construcciones que estarían muy cerca. Yo recuerdo que las carreteras de Beirut pasaban todas por el costado, digamos, por muy cerca del mar. Entonces, si esto también ha explotado en este lugar, probablemente vamos a tener varios heridos, y eso esperamos que solamente sean heridos. ¿Anuar? Pero lo cierto es que la imagen es bastante elocuente, como pudimos apreciar, Gonzalo. Sí, te doy un segundo para que recopiles más datos. Voy con Andrea Aguilar porque me avisa que también tiene otra actualización respecto a lo ocurrido. Andrea, adelante. Muy importante en Beirut, esto ocurre también, no tenemos información de que esto haya sido provocado por esto, pero también es una persona muy importante, fue ministro del Líbano en 2 ocasiones, fue asesinado el año 2015, incluso el mismo aeropuerto lleva su nombre, es una personalidad bastante importante. Pero bueno, atendiendo a tu pregunta particularmente, es una zona donde no existen muchas separaciones, evidentemente está un poco alejada, pero no tanto, y si hablamos de una onda expansiva de varios kilómetros, evidentemente esto podría haber generado varios inconvenientes en un país, digamos, que si nos vamos al mapa está muy cerca y a muy pocos kilómetros. Beirut, por ejemplo, de Siria, hay un trayecto que no es más de 2 a 3 horas, estamos hablando de pocos kilómetros. Esta zona en particular nosotros la vemos generalmente en las noticias, pero no es una zona muy vasta. Palestina, Israel, Siria, incluso están muy cerca, estamos hablando de distancias que podrían comprender la segunda, la tercera y la cuarta región de Chile. Es un espacio muy pequeño y donde, por supuesto, hemos visto muchos conflictos, no solamente políticos, sino que históricos y también económicos a raíz de la pandemia del coronavirus. También en Beirut se han generado bastantes protestas en el último tiempo, así es que es una información en desarrollo, pero por supuesto estaremos siguiendo muy atentos porque la magnitud de esta explosión, por supuesto, que va a dar la vuelta al mundo y va a copar los noticieros este día. Sí, es Anuar Farrán de nuestra área interna. Debe haber una tesis de que puede ser un atentado, sí, precisamente, y que no es al azar lo que sucedió. María Luisa, de acuerdo a la información, ustedes se darán cuenta y les llama la atención el color rojizo de la detonación, que varios portales internacionales han señalado. Se trata aparentemente del contenido de varios materiales explosivos que habían en esta fábrica donde se habría generado esta explosión y esta onda expansiva. Por eso se habla de ese color rojizo. Ustedes se acordarán de las imágenes de los atentados a las Torres Gemelas. Cuando uno ve las imágenes de Beirut, de la capital del Líbano, se asocia mucho y viene a la memoria cómo quedó todo el sector de Manhattan producto de esta onda expansiva, del derrumbe de las Torres Gemelas. Acá pasó algo similar. Varios kilómetros, Ignacio Gutiérrez, la onda expansiva que generó los destrozos, los daños, edificios completamente con sus ventanales completamente destruidos. O sea, son los daños colaterales. Acuérdate que yo fui corresponsal de las Torres Gemelas y lo que fue que se derritieron las torres y finalmente fueron manzanas y manzanas que quedaron, las construcciones quedaron poco habilitadas y además la cantidad de fallecidos en el mismo edificio, y además también hay que revisar los subterráneos de cada uno de los lugares, porque acuérdense que parte como con una explosión más pequeña y ahí se le puede dar alerta también a la gente que pueda evacuar el lugar y en el camino los agarra la explosión que estamos viendo, que es
impactante. Además, el tema Urbana, de la... no solamente de Beirut, sino que de muchísimos países árabes, es bastante accidentada, por así decirlo, no es muy ordenada. Entonces, efectivamente es una zona portuaria, pero yo me atrevería a decir que centros urbanos, edificios, como también nosotros hemos podido apreciar en las imágenes, hay de hecho algunas construcciones que estarían muy cerca. Yo recuerdo que las carreteras de Beirut pasaban todas por el costado, digamos, por muy cerca del mar. Entonces, si esto también ha explotado en este lugar, probablemente vamos a tener varios heridos, y eso esperamos que solamente sean heridos. Anuar. Pero lo cierto es que la imagen es bastante elocuente, como pudimos apreciar, Gonzalo. Sí, te doy un segundo para que recopiles más datos. Voy con Andrea Aguilar porque me avisa que también tiene otra actualización respecto a lo ocurrido. Andrea, adelante. Sí, Gonzalo, estamos consultando justamente los medios libaneses y están informando a esta hora que se produjo una gran explosión en la entrada de la casa de Al-Wasat. Esto queda en Beirut, que es la residencia del ex primer ministro libanés Saad Hariri. El hecho de que hayan sido dos explosiones y que una de estas haya sido cercana a la residencia del ex primer ministro de Líbano. Bien, vamos a despedir por ahora la información a través de nuestra señal de TVN. Por supuesto que nuevos antecedentes y la actualización de esta situación ocurrida en Beirut, en Líbano, la tendremos ampliamente en nuestro noticiero 24 tarde. Buenos días. Por lo tanto, hasta el momento se habla de que se habría generado en esta fábrica de explosivos, pero todavía no se habla si esto fue premeditado, si fue un accidente, pero sin duda la imagen del día que está recorriendo las cadenas mundiales de noticias. El crimen del ex primer ministro del Líbano, que evidentemente se va a conocer el fallo este día viernes, lo que son solamente especulaciones que han llevado de medios de prensa internacionales de por qué esta explosión que está viendo, que lo impactante es que es lo que genera las consecuencias de la explosión. No se sabe si evidentemente es una falla en la fábrica o pusieron explosivos en la fábrica por el nivel y la magnitud, Mari, que estamos viendo ahora en pantalla con las imágenes que nos llegan. Efectivamente, Nacho, y lo que tú dices da para pensar mucho. Estamos hablando, yo estuve el año pasado en Beirut, sí, y es una ciudad impresionante por varias razones, porque tiene una mezcla de desorden, de modernidad y de muchos lugares que han recibido atentados. Entonces, estamos hablando de una ciudad que constantemente ha estado en riesgo. Cuando uno dice, claro, a pocos días que se conozca el fallo de este atentado, entonces uno dice, bueno, ¿será al azar? ¿Es una coincidencia? Así quedó. Estamos hablando que esa es la parte costera de Beirut, que es una parte muy turística. Yo te diría que ¿no? Es de la parte más turística de Beirut, precisamente donde está y donde sucedió esa explosión. Sí, María Luisa, quiero comentarles que de acuerdo a las informaciones que también entrega CNN Internacional, ABC, las distintas cadenas internacionales más conocidas del mundo, se habla de que justamente lo que ustedes señalaban cerca del puerto...